Continuando con esta serie de conferencias nacionales e internacionales, en esta oportunidad voy a tener el gusto y el placer de poderle presentar a la licenciada Rosario Bustamante Torres, resaltando algo muy importante en ella, ya que la licenciada Rosario Bustamante es egresada de nuestra modalidad de educación a distancia. Ella pertenece a la primera promoción de la universidad, a las peruanas, y podemos mencionar que toda la trayectoria que ella ha tenido dentro de esta línea de investigación que es el mal de Alzheimer, pues quiere compartirlo con ustedes y quiere también dar a conocer de qué manera se está trabajando en nuestro país sobre este tema. La licenciada Rosario Bustamante durante 9 años se ha desempeñado en temas relacionados directamente con el trabajo y el apoyo emocional a las personas de la tercera edad, así como también está realizando trabajos en la actualidad en el Centro de Detección del Alzheimer como apoyo en la parte psicológica. Asimismo, ha estado desempeñándose y desarrollando su experiencia profesional dentro de lo que es el ámbito de la investigación en el Centro de Detención del Alzheimer. Entonces vamos a dar la cordial bienvenida a la licenciada Rosario Bustamante para que pueda iniciar con su ponencia. Hola, como había mencionado la licenciada Cleofé, efectivamente yo tengo mis trabajos en la actualidad, lo estoy haciendo en el Centro de Detección de Alzheimer, así como estoy en el tema de apoyo de las residencias geriátricas, un trabajo que estoy realizando durante mucho tiempo, antes incluso de haber yo iniciado la carrera de psicología. Esta población me ha llamado muchísimo la atención durante muchísimos años, ya que la sensibilidad vino desde el momento en que mi madre, a la edad de 67 años, empezó con un problema de Alzheimer, y eso hizo de que yo tratara de hacer investigaciones y que ahondara mucho respecto a este tema. Estoy especializándome entre la rama comunitaria y social, y justamente en los centros de adultos mayores es donde yo puedo aprender muchísimo y estoy aplicando todos estos conocimientos y estoy realizando todas estas investigaciones. Bien, entonces para iniciar vamos a hablar respecto al diagnóstico y prevención del mal de Alzheimer. Primeramente es importante comentarles y leerles algo que escribió el doctor David Speleta, que es de España, y nos dijo: el cerebro humano sin enfermedades con frecuencia puede funcionar bien hasta los 100 años. A lo largo de la vida el cerebro sufre una serie de cambios en su estructura, pero a pesar de estos cambios está demostrado científicamente que un cerebro viejo puede ser un cerebro funcionalmente joven. Desde la perspectiva de sus funciones, un cerebro sano no envejecería nunca. Efectivamente, nosotros podemos ver en muchas personas de que, y rogamos a veces de que, y escuchamos 85 años, pero qué alegría que esta persona tenga todas sus facultades, que tenga una memoria excelente, etcétera, etcétera. Bueno, a veces queremos buscar una verdadera explicación, qué es lo que pasa en los seres humanos, porque aún nos tenemos este privilegio de tener un cerebro funcionalmente joven y otros cerebros que, en el caso de muchos pacientes que yo estoy viendo, de que cada vez en gente más joven se está presentando un problema de memoria. Bueno, pero científicamente aún no podemos encontrar una razón específica. También he visto conveniente primero darles unos alcances respecto al envejecimiento, ¿no? Dice, el envejecimiento es un proceso deleterio, progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo y de su medio ambiente. También
podemos decir de que todas las alteraciones que se producen en un organismo con el paso del tiempo y conducen a pérdidas funcionales, también puede llevar esto al individuo que su funcionamiento lleve a la muerte. Nosotros sabemos de que todos los seres humanos necesariamente vamos a cumplir con todas las etapas de la vida. Y aquella escuchamos muchas veces de los jovencitos, ¿no? Ay, sí, que ya tía, que ya estás vieja, de repente un poco faltosos, tal vieja y tal otra. Y nosotros tenemos que entender, debemos entender, muchos serán muy jóvenes de estos asistentes a esta ponencia, debemos entender de que todos vamos a llegar a pasar por esta etapa de la vida, ¿no? También podemos decir que es difícil determinar el momento en que este se inicia, el envejecimiento propiamente dicho. Se considera que se manifiesta a partir del momento de la máxima vitalidad, que es alrededor de los 30 años en el hombre. También nosotros sabemos de que los avances sociosanitarios, la calidad de vida que muchas veces estamos tratando de conservar, se ha logrado que la esperanza de vida al nacer antes era de 50 años. Pero en la actualidad ya en muchos países, sobre todo los desarrollados, estamos hablando de un promedio de edad de 75 años. Actualmente son los 75 años y es más, la tercera edad antes estaba considerada a partir de los 80, ya ahora ha habido un cambio, sobre todo aquí en el Perú, que la tercera edad la están considerando a partir de los 75 años, ¿no? Luego tenemos a la geriatría. La rama de la medicina que se ocupa del estudio de los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales en relación a la salud y a la enfermedad de los ancianos, esto es de lo que se trata la geriatría. También decimos que es la rama de la medicina interna que se encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que afectan a la persona en la edad avanzada, ¿no? Nosotros sabemos de que los pacientes geriátricos muchas veces van a tener muchísimos padecimientos, justamente que esto es producto de la enfermedad. Y por tal motivo decimos de que la geriatría es la ciencia que va a estudiar el envejecimiento. Bien sabemos de que en la actualidad ya la especialidad de la medicina geriátrica está teniendo mucho campo de acción. Sin embargo, tenemos solamente 146 médicos geriatras con reconocimiento del colegio de los médicos, del colegio médico, que por experiencia pueden estar trabajando en la rama de la geriatría. Vale decir de que solo reconocidos tenemos a 146 en todo el Perú. Luego vamos a pasar a esta parte que es al paciente geriátrico. Podemos decir que es la persona mayor de 65 años, con una o varias enfermedades incapacitantes y o que presenta trastornos del comportamiento o de problemática social. Ya vemos a una persona de edad, ya es un paciente geriátrico, ya no está en la capacidad de valerse por sí mismo, ya no está en la capacidad de hacer sus cosas voluntariamente, sino está dependiendo y necesita de una ayuda constante. A este es el que vamos a nosotros a considerar como el paciente geriátrico. Y esta parte que es la que a nosotros nos compete muchísimo y que vendría a ser la psicogeriatría, nos dicen que es la ciencia que estudia los fenómenos naturales que se producen en la tercera edad. Hemos dicho anteriormente que arriba de los 75 años ya lo estamos considerando tercera edad, tiempos atrás eran los 80 años. También decimos que se ocupa del estudio de la senescencia. Cuanto mayor nos hagamos, la senescencia desemboca en la senilidad. En esta parte tenemos que ver algo muy importante. La psicología del adulto se divide en dos etapas, un poco para entender esta parte de la senescencia, por favor, ¿no? Entonces, la psicología del adulto se divide en dos etapas. Una de ellas es la presenescencia, que abarca desde los 45 hasta los 65 años, y la siguiente etapa, que es la segunda, vendría a ser la senescencia o vejez, que viene a ser la etapa de más de 65 años.
La senescencia de la tercera edad se caracteriza porque su estado fisiológico, su adaptación social y nutricional ya está deteriorándose, si es que ya no está deteriorada, ¿no? Luego podemos decir que el estado fisiológico y psicológico tiene gran influencia porque va a dar lugar a trastornos que son únicos justamente de esta etapa de la senescencia. Ahí es donde podemos incluir el tema de las pérdidas de memoria progresiva, los acontecimientos de ira, de cólera, que muchas veces nos presentan los adultos mayores. Luego, y por último, y también muy importante, es hablar acerca de las demencias. El concepto de demencia, que muchas veces la equivocamos, la tenemos que tener muy en conocimiento, no se refiere a ninguna enfermedad en concreto. Se hace hincapié en un conjunto de síntomas relacionados con una disminución de las capacidades mentales. Por este motivo se dice que la demencia es un síndrome, lo que vendría a ser un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Existen más de 70 causas, ojo, vamos a hacer bastante hincapié respecto a esto. Existen más de 70 causas y enfermedades diversas que pueden hacer que una persona presente una demencia. En la actualidad, la causa más frecuente de demencia es la enfermedad del Alzheimer. También no podemos equivocar esta parte, ¿no? Siempre, antes escuchamos acerca de la arteriosclerosis, la demencia senil, y ahora es lo que más escuchamos es el mal de Alzheimer, porque sí, efectivamente, es una de las demencias que está presentándose a mucha gente, y tenemos evidencia de que cada vez se está presentando en personas mucho más jóvenes. Yo tengo la evidencia en el centro de Alzheimer con el médico neurólogo con el cual trabajo, de que de toda una familia, 2 de sus miembros, papá, mamá, ya fallecidos con Alzheimer, 2 de sus miembros, infelizmente bastante jóvenes, uno de ellos de 30 años, ya está presentando síntomas del mal de Alzheimer. Ahora sí empezaremos con el tema en sí, que es el mal de Alzheimer, y la cual la podemos llamar la enfermedad del olvido. Es hora de actuar. La OMS define la enfermedad de Alzheimer como una dolencia degenerativa cerebral primaria, de causa desconocida. Los pacientes afectados no tardan en ser plenamente dependientes del cuidado de los demás y quedan a expensas de tratamiento que solo pueden paliar o retrasar los efectos de la enfermedad, ¿no? También se dice que es un trastorno que afecta a la memoria, al lenguaje, a la capacidad de juicio y a la orientación del individuo. La enfermedad de Alzheimer también dice que produce un daño cerebral progresivo que afecta a todas las partes del cerebro con pérdida progresiva de células. Cuando se hacen estudios en pacientes y se diagnostica, debe de actuar el médico así como la familia. Esta parte es importantísima. Nosotros estamos teniendo ya, digamos, la sospecha de que con nuestro abuelito, nuestros padres, nuestro familiar, está sucediendo algo. En lo personal, yo estoy trabajando talleres en donde la familia tiene que estar muy bien preparada y sobre todo muy bien enterada de cómo es que debe de manejar a su familiar con el problema del mal de Alzheimer, ¿no? La enfermedad, también les puedo agregar, de Alzheimer, ya es el 4º gran problema de salud en el mundo. Se calcula que entre el 5% y 10% de personas mayores de 65 años padece esta enfermedad. Debemos de tener presente también de que cada día se presenta en personas más jóvenes. Lo que le decían antes, la evidencia de estos jovencitos, que toda una familia está con problemas del mal de Alzheimer, y lamentablemente estos jovencitos ya también lo tienen, ¿no? Los expertos en Alzheimer han llegado al consenso de que el desarrollo del mal comienza una década
o más antes de que las personas muestren síntomas. Y para cuando los síntomas son evidentes, en algunos casos es demasiado tarde para proteger el cerebro. El trabajo de la observación, nosotros como buenos psicólogos que somos, se debe de trabajar ante la sospecha de algo, el trabajo mucho de observación acerca de las conductas nuevas que está optando nuestro familiar, está optando el paciente al cual nosotros tratamos, hablar mucho con los familiares, el entorno que vive con el paciente que sospechamos que pueda tener mal de Alzheimer, porque es importante de conocer qué cosa es lo nuevo que se nos está presentando, ¿no? El diagnóstico precoz tiene, entre otros beneficios, permitir al médico el correcto uso de los medicamentos, ahora disponibles para ayudar a las personas a mantener sus capacidades mentales durante meses o años, aunque no cambien el curso fundamental de la enfermedad. Vale decir, en la actualidad existen muchísimos medicamentos que están utilizándose. Ya sabemos que nosotros los psicólogos no estamos autorizados para hacer ningún tipo de medicación. Es el médico neurólogo el indicado en dar el diagnóstico final y es el que va a indicar la medicación. Puede ser la memantina, risperdal, risperidona, eutebrol, tenemos ansiolíticos, tenemos para el problema del sueño, diazepam, alprazolam, etcétera, que están dando combinados, están dando muy buenos resultados para el control de esos episodios que se presentan, el descontrol de ira, el cambio de conducta, la pérdida de sueño, etcétera, porque bien sabemos de que el adulto mayor muy fácilmente hace la noche día, etcétera, ¿no? Entonces, podemos utilizar algún tipo de medicación bajo la supervisión del médico de cabecera. Lo que vale decir y que es muy importante tomar en consideración, no significa de que al momento de que al paciente nosotros le estamos dando su medicación, de que esa enfermedad va a dejar de seguir su progreso. Se han visto casos de que a la presencia del mal de Alzheimer ha venido galopante y no más de 2 o 3 años ya ha pasado por las 3 etapas que tiene el mal de Alzheimer y vemos ya a una persona que totalmente no puede valerse por sí mismo y lo hago como hincapié porque muchas veces la familia que visita el centro de detección dice, bueno, doctor, doctora, y con esta medicación entonces ya mi papá no va a sufrir esto, mi papá va a lograr ya no va a tener pérdida de memoria, etcétera. No nos engañemos, ya es un proceso biológico, ya es un problema de sinapsis, de neuronas y que todo tiene que seguir la enfermedad. Bien pudiera ser de que pare, cómo puede seguir su proceso, pero lo importante de toda esta medicación es la calidad de vida que tenemos que brindarle a nuestro familiar. No, es posible también que mencionar, y es posible también que nosotros al detectarlo vamos a escuchar recomendaciones de los amigos y de los vecinos y de los demás familiares. Sí, mi papá tenía pérdida de memoria y dicen y yo le he dado, no sé, por decirle algo, que sí, el agüita de valeriana para que duerme, el agüita, mientras sean naturales, bueno, no nos va a hacer daño, ¿no? Pero es recomendable siempre de que si estamos hablando de un diagnóstico precoz, de justamente la prevención, actuemos con las indicaciones de que el médico nos está dando. Acá ya vamos a ver las etapas del Alzheimer, lo que antes le estaba diciendo. Tenemos una etapa inicial del mal de Alzheimer. En esta primera etapa es frecuente confundirse con la vejez o la chochera, pues consiste en una pérdida de la memoria a corto plazo que dura aproximadamente entre 2 y 5 años, ¿no? Eso de que escuchamos, ay sí, pero ya es producto justamente de la edad, justamente lo que mi papá, ya se está olvidando de las cosas. Bueno, hemos hablado de que el promedio de vida está aumentado a 75 años, pues no vamos a creer que una persona de 80 años esté con una memoria fabulosa y que se va a acordar del nombre de los 10 nietos, los 15 bisnietos, etcétera, etcétera. O sea, es maravilloso
de que tenga una muy buena memoria y tenemos que sentirnos felices de que exista eso, pero pedir algo más respecto a la edad y respecto a que los seres humanos tenemos que envejecer, pues solamente entender de que son etapas de la vida de las cuales tenemos que nosotros seguir pasando, ¿no? En cuanto a su lenguaje, en esta etapa inicial, el vocabulario se comenzará a reducir y la fluidez de la conversación no será la misma de antes, pero todavía podrá realizar conversaciones básicas. Por ahora veremos a un familiar más torpe y lento. Tengamos en consideración que en esta etapa la persona todavía está consciente de que está perdiendo sus destrezas, así que tenderá a frustrarse y a deprimirse, porque justamente está en esa etapa inicial en que se está dando cuenta de un cambio, se está dando cuenta de que está sucediendo, ¿no? Es posible que nuestro familiar discuta, por ejemplo, con nosotros que no le hemos dado el café, no le hemos dado su desayuno. Sin embargo, hace 10 o 15 minutos ya se lo hemos dado, ¿no? Y lo acaba de tomar, pero para ellos, pues por respecto a esa pérdida de memoria a corto plazo, pareciera de que no ha tomado. Entonces, esos episodios se van a presentar mucho. También sus capacidades se comienzan a reducir, como por ejemplo, ya no puede acordarse dónde queda el negocio, probablemente donde solía ir a comprar, donde va a recoger su pancito, etcétera. Entonces aquí no nos podemos arriesgar a que se estén trasladando solo. Lo pueden hacer todavía, pero sugeriría que sugieran ustedes o sugeriría que tengan mucha precaución de poner en los bolsillos, por si acaso, un número telefónico o una plaquita con su nombre completo, su dirección, etcétera, ¿no? No obstante, en esta etapa inicial también se dice que puede recordar como si fuera ayer aquella vez que se cayó del columpio cuando era pequeño, o lo regañaron por haber ensuciado la ropa, o cuando recién se enamoró de la esposa con la cual había estado casado, ¿no? También tenemos la etapa intermedia del Alzheimer. En esta fase, el individuo ya necesita de un cuidador permanente, ya que necesita que lo ayuden a ir al baño, a vestirse y peinarse. Ahora pueden notar fallas en la memoria a largo plazo, pues esos recuerdos comienzan a perderse y ya no reconocen a muchos de sus familiares, aunque sean muy allegados, ¿no? Mientras que en una etapa inicial se está acordando acerca de la esposa, que si el columpio, que si la ropa, que si dónde había trabajado, etcétera, etcétera. En esta etapa intermedia ya todas esa memoria se pierde y es muy triste llegar a visitarlo a ese abuelito y saber de que y quién eres tú, y van a venir las preguntas, ¿no? ¿Y quién eres tú? Tú eres hijo de mi hijo no sé cuánto, o sea, ya no reconoce ni los nombres, ya no reconoce a los niños, a los hijos, que son las personas que más allegadas está, y también a la esposa, ¿por qué no decirlo, no? En estos momentos olvidan todo, ¿no? Las palabras, y solamente al no recordarlos pueden sustituirlos por otras palabras, ¿no? También su capacidad para relacionar con el pensamiento abstracto se ve severamente disminuido, pero todavía es posible sentarse con ellos a hablar si se hace el esfuerzo. Ese es un trabajo de mucha paciencia y mucha prudencia, y sobre todo tener esa voluntad de poder hacerle que recuerde, que repita las cosas, y de decirle, bueno, yo soy tu hija Rosario, ¿te acuerdas de mí? Mamita, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? Sacarla que se de un paseo, hacerle recordar justamente de que esa era la casa donde ella iba a comprar, esa era su panadería, ese era su mercado, etcétera, etcétera, para que ellos hagan el esfuerzo y puedan lograr recordar esos momentos ya vividos, ¿no? En muchas ocasiones se dice que en esta etapa se inician los delirios y las alucinaciones. Ven objetos y personas en su habitación que no están, situación que preocupa mucho a los familiares, porque es común, ¿no?, de que hable de su familiar fallecido. También en esta etapa
la etapa final de esta etapa intermedia, se puede notar un comienzo de movimientos que parecen bruscos e involuntarios de las manos. Eso es por el tema del movimiento, puede ser un problema también de Parkinson que se le está asociando por todo el sistema neurológico, ¿no? Hay que ayudarlos a comer porque olvidan cómo hacerlo. Es importante tener sumo cuidado con este tema porque pueden perder peso. Este tiempo es largo, pueden pasar de 2 a 10 años. Ahora, ¿por qué es importante? Quería mencionarles, y lo escuché una vez de un médico neurólogo, de que se han visto muchos casos de que así como olvidan por un problema del cerebro, olvidan de cómo es que deben de comer, de llevarse los alimentos a la boca. Dice de que se han visto fallecimientos porque han olvidado hasta de respirar, o han llegado a atorarse porque no pueden pasar la salivación, etcétera, por un problema de memoria. Ya, aquí vemos la etapa final del Alzheimer. En la etapa terminal del paciente, este depende de los demás por completo. Ya él no va a trasladarse al baño, es muy probable de que ya esté postrado en su cama, su masa muscular se ha deteriorado por completo, ya los músculos están muy tensos, están catatónicos, así que se muestra demasiado rígido. Si no se le mueve, puede permanecer de una sola posición, produciéndose obviamente las úlceras y heridas. Esto quiere decir de que yo siento a mi abuelito en una silla para que vea la televisión, que sabemos que no está entendiendo la televisión, o lo ponemos para que escuche su música, exactamente igual como nosotros lo estamos poniendo. Él no va a mover ni la mano, no va a mover los pies, no va a mover nada, está totalmente rígido. Y acá yo he puesto respecto a las úlceras y heridas, teniendo mucho cuidado de que si hay una ayuda de una técnica o de un cuidador, de que estas personas se encarguen de movilizarlo, hacerle la rotación hora a hora de un lado derecho, de un lado izquierdo, etcétera, porque hay mucha fragilidad capilar, justamente porque la masa muscular se ha deteriorado totalmente, ¿no? Esto es importante porque el tema de las escaras ya van corriendo y eso trae una infección, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es un tema un poco independiente a esto. Ahora tendrán que supervisarlo las 24 horas del día, porque pueden caerse y morir por eso. Bueno, por un mal golpe, se entiende, ¿no? Tampoco podrán controlar sus esfínteres, están totalmente sujetos a los practipañales, los pañales de día, de noche, y su capacidad para comer se disminuirá hasta desaparecer. Así que en muchas ocasiones se llega al punto de alimentar con sondas. O sea, ya estamos hablando de que la alimentación es licuada, ya no existe la masticación, ya no pueden deglutir. Entonces, habiendo este gran problema, tenemos que enfrentarnos a la alimentación de la sonda nasogástrica, porque tenemos que lograr de que ese paciente no baje de peso y no se debilite tanto, ¿no? Ya en este momento la persona es incapaz de hablar, como lo hemos dicho, ha olvidado cómo hacerlo, ya no emite palabra alguna. Sin embargo, sí puede emitir emociones y todavía puede ser un poco agresivo. O sea, puede mostrar conductas de fastidio, en donde de repente puede dar un manotazo, puede tratar de pegar algo, una mesa o la persona que está a su costado, pero ya lo hace casi por impulso, casi intuitivamente, pero no porque se haya propuesto hacer daño, ¿no? Y aunque sea muy triste decirlo, ya él ni siquiera se reconocerá en el espejo. Ya esa memoria la tenemos totalmente deteriorada, a un deterioro cognitivo, que es básicamente lo que tenemos. Existen unos factores de riesgo respecto a esta enfermedad, ¿no? Entre los que podemos destacar los más importantes, tenemos que es la edad y los antecedentes familiares, ¿no? El riesgo de desarrollar el Alzheimer aumenta con la edad, y en la mayoría de los casos se presentan los primeros síntomas después de los 60 años. La enfermedad no es parte del envejecimiento normal, existen casos detectados en personas que se hallan en la década de los 40.
lo que significa que si ya estamos hablando de que tiene un problema a los 40 años, antes le he mencionado de que una década antes, o sea, 10 años antes, ya esa enfermedad empezó. No crean que el mal de Alzheimer se presentó el mes pasado y al mes siguiente mi mamá ya está con el mal de Alzheimer, mi padre por lo consiguiente. No. Se presenta muchísimo tiempo antes. Por eso hablaba respecto a la observación, respecto a los cambios de conducta, las costumbres de las personas, ¿no? Los pacientes mayores de 65 años, dicen, tienen un 10% de riesgo de tener la enfermedad, mientras que el riesgo se eleva a casi el 50% en los pacientes mayores de 85 años. Bueno, es obvio, ya hemos hablado acerca del paciente geriátrico, acerca del cerebro, cómo funciona y todo lo demás. Entonces, por eso este 50% es justamente muy bien ganado estas personas con los 85 años. Los individuos cuyos padres o abuelos han tenido demencia tienen más riesgo de desarrollarla. Sin embargo, la enfermedad se considera hereditaria en menos de un 10% de los casos. Dicen de que si solo papá o solo mamá tiene el problema del mal de Alzheimer, es muy probable de que algún miembro de la familia llegue a tener el mal de Alzheimer. En un 10%. Si es el caso de que papá y mamá ambos han tenido este problema degenerativo, porque lamentablemente es degenerativo, eso va en aumento y puede llegar a un 15%. En los últimos años se han logrado muchos avances en la detección temprana y tratamiento de los síntomas de Alzheimer, que permiten tomar acciones valiosas. Las investigaciones sobre esta enfermedad son prioridad a nivel mundial. Es así que el 90% de lo que se sabe actualmente se descubrió en los últimos 15 años. Vale decir de que cada vez estamos viendo, como lo he dicho anteriormente, de que se presenten personas más jóvenes. Tenemos un porcentaje más alto de personas que están padeciendo, entonces ya hay una preocupación en toda la ciencia, a nivel mundial, y justamente todas estos conocimientos que estamos obteniendo estos últimos 15 años, y vale, aquí lo estoy poniendo, en un 90%, todo ese adelanto es por la preocupación que existe por el padecimiento que cada vez tenemos en más cantidad de gente. Se presenta también, no sé si lo he puesto acá, pero acabo de recordar que el mal de Alzheimer se presenta en mayor porcentaje en las mujeres que en pacientes hombres. Posibles causas del problema de la memoria. Acá tenemos el tema de la depresión, el problema de la glándula tiroides. Se dice también que la dieta, sobre todo alta en grasas que originen el colesterol alto por las grasas que van a las venas, etcétera, la deficiencia de vitaminas, el uso excesivo de alcohol, ciertas enfermedades infecciosas y la enfermedad de Alzheimer y otros de demencia. Estamos hablando acerca de los problemas de la memoria. ¿Ya? Ahora, en esta parte que considero que es muy importante, lo saqué y es lo que están dando mucho en la APEA, yo pertenezco a la asociación, y estos son los síntomas o señales de advertencia respecto a la enfermedad de Alzheimer que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Dice que son 10 señales que nosotros debemos de tener muy en cuenta. La primera dice que la pérdida de memoria que dificulta la vida cotidiana. Tenemos que tomar en cuenta esto. Una persona empieza a olvidar con más frecuencia y no puede recordar la información más tarde. A esa pérdida de memoria nos referimos. Lo que tenemos que ver que es normal es olvidarse de nombres o citas de vez en cuando. O sea, no preocuparnos de que está habiendo pérdida de memoria si es que nos hemos olvidado. Ay, hijita, ¿cómo te llamas? Por decir, ¿no? A una persona ya adulta. Ay, ¿cómo se llama tu hijita? Le dice, ¿no? Ese tipo de pequeñas pérdidas de memoria no es para preocuparnos tanto, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que tenerlo muy en consideración. La segunda señal es la dificultad para desempeñar tareas habituales. Se hace difícil completar actividades de rutina como preparar una comida, hacer una llamada telefónica, etcétera.
Lo que vendría a ser normal dentro de esta señal es que ocasionalmente nos olvidemos de por qué hemos entrado a una habitación y qué cosa es lo que voy a decir, ¿no? Entonces, es hacer una llamada telefónica, preparar una comida, ¿cómo? Pero si tú toda la vida preparaste, que resulta de que ya esta persona está olvidando cómo tiene que ir los ingredientes, o se olvidó del número telefónico y lo que hacía normalmente, ¿no? De que limpiaba el dormitorio, hacía la cama, arreglaba, etcétera. Ya ese desgano, el de no hacerlo, o el de haberse olvidado de hacerlo, a pesar de que ni bien se levantaba este individuo solía hacer, o esta señora solía hacer estas actividades y las dejó de hacer, también lo debemos de tomar muy en cuenta. El problema del lenguaje es otra señal, ¿no? Que olvida las palabras simples o cambia palabras de manera inapropiada, sea al hablar o al escribir. Es posible que no encuentre su cepillo de dientes y en cambio pide esa cosa para mi boca, ¿no? Eso hay que también considerarlo. Lo que vendría a ser normal es que olvidarse a veces por ejemplo, de encontrar la dificultad para encontrar una palabra correcta. Sin embargo, estamos viendo que puede tener otras herramientas, como por ejemplo dar a entender de que el cepillo de boca que está utilizando es lo que le va a servir para utilizarlo, ¿no? Para cepillarse.